Amigos, saludo cordial para todos ustedes. Estamos ahí en otra emisión de nuestro podcast Edificadores de País. Profesor Wilder, tenemos hoy un invitado especial, empresario en Chiquinquirá y en la región. Entonces, pues queremos darle la bienvenida aquí al señor Jaime Elí Quintero Rodríguez. Profesor, entonces salude aquí a nuestro invitado y iniciemos con el tema. Buenas tardes, don Jaime. Pues la idea es, nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento del poder social campesino, que es un movimiento social que ha venido surgiendo con los años. La idea es poder hablar no de economía, sino de microeconomía, que es la economía de todos, que es el intercambio que hacemos empresarios con hogares y ciudadanos. Entonces, la idea es empezar a mostrar cómo nace un empresario, cómo se desarrolla y cómo muchos negocios no envejecen y los mismos empresarios van evolucionando hacia otros renglones de la economía. Entonces, antes de entrar en materia, queremos que don Jaime se presente, nos diga dónde nació, de qué parte del país y cómo inició su vida desde que era niño. Bienvenido. Gracias, Romilio, y gracias, profe Wilder. Pues a ver, yo nací en Santander apenas hace 60 años. Hace poquito. Por eso me considero joven todavía. Me siento muy joven trabajando. Bueno, lo primero que les puedo decir es que las dificultades que supuestamente el ser humano siempre se pone en la mente son fáciles de vencer cuando uno se propone hacerlo. Porque si me comparo a muchas personas que han tenido mejores oportunidades, no han logrado el éxito que seguramente se puede lograr. Yo nací en una familia bastante pobre, unos recursos muy escasos. Fuimos una familia muy grande, extensa, fuimos 12 hijos en total, razón por la cual no fue fácil, por ejemplo, que yo pudiera ir a estudiar un bachillerato en ese entonces. En ese entonces el bachillerato era ser hoy universitario. Escasamente logré cursar quinto primaria en una vereda que se llama San Roque de Picacho, en el municipio de Guabatá. Nací entre Puente Nacional y Guabatá. La Guabatá, la tierra del bocadillo, ¿no? Tierra del bocadillo, es la capital mundial de la guayaba, es donde se produce la mejor guayaba con el mejor pH, el mejor bocadillo, porque hay que agregarle menos azúcar, entonces tiene sus ventajas. Fui comercializador de guayaba, uno de los más grandes en Guabatá. Ese fue como el inicio de ser comerciante. Recuerdo que mi padre me mandaba con 2 cajones de guayaba que llamamos tomateros, que eso pesaría en ese entonces por ahí unas 12 libras, pero yo no los podía ni descargar ni cargar, me tenían que cargar y descargar allá, pero yo empecé a darme cuenta cómo se vendía, cómo se compraban los productos. Entonces les contaba que nací en esa vereda, nací exactamente en una vereda que se llama Popua Norte, es muy límite con San Roque de Picacho y Guabatá, Popua Norte de Puente Nacional, y allí estudié la primaria y empecé a visionar, ver que de pronto no era fácil poder estudiar un bachillerato, pero tampoco me quería quedar sin poder surgir. Entonces empecé a tomar algunos cursos que el SENA dictaba en ese entonces allá, cuando salí de la primaria, como carpintería, germinación de plantas, bueno, todos los cursos que daban en ese entonces por el SENA, yo los aprovechaba y pues me adquirí algunos o muchísimos conocimientos. También hice un curso de electricidad, yo fui electricista profesional, tenía carnet en ese entonces, de instalaciones internas. Aprendí sastrería, aprendí a castrar, a vacunar, bueno, todos los oficios del campo quise hacerlos medianamente técnicos, porque siempre fui visionario desde cuando yo tenía unos 6, 7 años. 8 años empecé a ver que la vida tenía que mejorar, sino quedarse uno allá como muchos lo tenían que hacer, ganándose en un fornal en el campo. Yo dije, yo tengo capacidad para salir más allá. Terminé la primaria y
nos trasladamos a otra finca, mi padre se trasladó a otra finca más grande, más productora de guayaba. En ese entonces yo ya tenía 13 años y empecé a ser uno de los más comerciantes grandes de guayaba en Bogotá, donde más o menos se comercializaban unas 30.000 cajas de guayaba en el día mercado martes. Y nosotros a las 4 de la mañana poníamos el precio del mercado porque manejamos una calidad excelente de producto, escogida, todos los compradores se peleaban por esa calidad de guayaba y nosotros ya calculábamos la demanda y la oferta en ese entonces, pues no con esos términos, pero sabíamos que cuando no había mucha y habían bastantes camiones, pues ese día había que vender bien la guayaba. Claro. Entonces de allá tal vez traigo esas raíces como comerciante y de obtener esa habilidad como comerciante. A los 16 años se presentó la oportunidad de validar el bachillerato en Barbosa y yo quería estudiar, pero pues no era tan fácil y me tocaba desplazarme a pie 3 horas en ese entonces camino Guabatá-Barbosa cada 8 días los sábados para ir a validar el bachillerato. Se podía validar hasta cuarto en ese entonces. Recuerdo que nos hicieron exámenes y pues realmente yo soy muy regular, por ejemplo, con el tema de inglés, regular para sociales, muy bueno para matemáticas, por eso sumo mi plata. Para sí, claro, la matemática sí. Bueno, ¿no? Pero bueno, validé el bachillerato allá en ese entonces, adquirí otros conocimientos ahí y con esa oportunidad de haber salido a Barbosa a estudiar, me conecté con el comercio y empecé como vendedor a los 18 años, antes de los 19 años empecé como vendedor. En Barbosa me dieron la oportunidad de vender electrodomésticos y muebles sin tener el mínimo conocimiento porque yo no conocía, nunca había conocido la nevera, nunca había conocido una estufa, nunca había conocido nada de eso. Pues enfrentarme a unos productos que yo no conocía fue bastante dura y difícil la experiencia. Todo un aprendizaje, ¿no? Claro, porque a mí sí me sacaron del campo con espejo. Entonces es complejo el tema. Pero no me dejé vencer. Yo siempre decía que las dificultades uno las podía vencer con la perseverancia, de siempre poder hacer las cosas. Y tener algo muy importante en la mente es que, y lo he tenido siempre y se lo recalco a mis hijos y a muchas personas, a las personas que me quieren escuchar, que la pobreza y la riqueza está en la mente. Una persona se vuelve pobre porque piensa que no tiene oportunidades y piensa como pobre y se queda pobre. Y la persona que tiene la capacidad de decir yo puedo salir adelante y voy a ser capaz, voy a ser rico, ¿cómo? No sé, pero lo voy a lograr y se propone y lo puede hacer. Entonces eso sí está en la mente. Cuando uno quiere ser gran empresario dice lo voy a lograr, ¿cómo? No sé, pero lo voy a lograr. Claro. Entonces son retos que se ponen en la vida y de trabajo, obviamente, porque hay muchísimo trabajo, de perseverancia. Solamente fui empleado 4 años en Barbosa. En Barbosa me independicé, me casé, me salí a trabajar y me vine para Chinquirá. Yo había ahorrado una plata y me vine a colocar negocio en Chinquirá hace 37 años exactamente. Logré hacer progresé, me fue muy bien, rápido. En ese entonces se vendían muchísimos muebles, conocí el negocio, lo hice muy bien. Llegué a tener 3 negocios, o 3 grandes negocios, porque eran grandes, y la apertura económica de Gaviria nos acabó. En ese entonces nos quedamos aquí en Chiquinquirá como mínimo 15 comerciantes. O sea, no fue tan bueno como decían que el país iba a progresar con esa apertura económica que había hecho el presidente César Gaviria en ese entonces. Fue uno de los más fatales tratados de libre comercio que hizo ese gobierno en ese entonces. Pues se llamaba apertura económica, pero era un tratado de libre comercio, de alguna manera. En todo el país conozco de esa época muchísimos comerciantes, grandes comerciantes que se quebraron a raíz de esa apertura económica. Y pues fue bastante fuerte. Yo creería que perdimos en ese entonces estamos hablando más o menos en el 95, en 30 años exactamente. En ese entonces perdimos 3 almacenes que nos valían más o menos unos 550 millones de pesos. Yo en ese entonces estaba mucho más adelante que lo que estaba hoy. Pero en ese momento, por ejemplo, Wilson de Semilmestras, yo le vendía, por ejemplo, a este muchacho, el de los muebles ahorita. Usted surtía a otros comerciantes de la ciudad. Cuando estaban empezando ellos, que hoy son muy grandes, les ha ido muy bien,
Entonces, pues tal vez hoy tendría muchísimo dinero si no hubiera pasado eso, pero entonces seguramente no tendría la familia que tengo hoy y los amigos que tengo hoy. ¿Y cuál fue la causa? O sea, ¿en dónde, a quiénes les vendía usted para que se diera la quiebra? ¿Qué sectores se quebraron en esa economía? Es que eso es como un castillo de naipes. Sí, claro. Eso empieza a irse, se cae el uno y se lleva el otro, y así sucesivamente. Yo no tenía problemas, por ejemplo, de dar crédito, yo vendía de contado, o sea, ese era uno de los altos riesgos, pero yo no daba crédito, yo vendía de contado, no tenía por qué quebrarme. Sí. Pero, ¿qué pasa? Uno como comerciante se va endeudando a medida que el negocio crece. Entonces, adquiere unos gastos, si le podemos llamar así, mensuales, donde hay que cumplir con unos arriendos, unas nóminas, o una nómina y impuestos, intereses de créditos que uno tiene que hacer en los bancos. Entonces se adquiere, en ese entonces lo recuerdo como si fuera ayer, los compromisos de nosotros en ese entonces, de lo que le acabo de enumerar, más o menos eran de 5 millones mensuales. Obviamente nosotros vendíamos en ese entonces 25, hasta 25 millones mensuales, 20 millones nomás al 30% y ya eran 6 millones de pesos de ganancia. Sacaba 5, le quedaba 1 millón. Hace 30 años 1 millón de pesos era muy buena ganancia. Sí, era claro. para crecer muy bien. A mí me fue muy bien. Pero en el momento que las ventas empiezan a disminuir porque seguramente el ganadero le fue mal, porque el que sembraba papa le fue mal, porque, ¿sí me entienden? Entonces, al ellos no tener el poder adquisitivo, pues automáticamente el comerciante empieza a bajarse las ventas, pero los gastos no se bajan. O sea, baja el ingreso de toda la gente en la región y eso, las consecuencias las digamos, el tema es que ese ciclo se rompe en ese momento con la apertura, claro. Digamos, y creo que fue un momento crucial para el país. Se acaba la economía agrícola. Total. Claro, entonces al colapsar la economía agrícola, por ejemplo, recuerdo que en ese entonces le subieron a las comidas, por ejemplo, lo que es pescado, para criar pescado, criar pollos, subieron casi un 70%. Claro, toda la canasta familiar. Entonces, toda la producción se encareció y obviamente eso hace que la gente quede con menos plata circulante y no alcance para hacer compras de otros productos más que escasamente comer. Entonces, ahí al haber disminución de dinero en la región o en las personas, obviamente la economía se detiene demasiado, y eso fue lo que nos llevó a la quiebra. Y fuimos muchísimos, no solamente que de pronto haya sido uno o dos o tres empresarios en su momento, sí, claro. Sino fuimos muchísimos, y a consecuencia de lo mismo, porque fue en el mismo tiempo. Sí, aquí muere Hulby J. Glotman. Don Hermes Cristancho, que tenía un negocio extremadamente grande. Claro, era bastante poderoso y tenía una muy buena atención y cubrimiento en toda la región. Este señor Rancheros, sí. Yo me acuerdo de unos 15. Sí. Don Jaime, en ese avance que usted tenía con sus negocios y todo, tengo entendido que usted también se extendió a la población de Villa de Leyva, Tinajacá, Ráquira. Sí, esa fue... yo conocí esa región cuando fui empleado. Entonces tuve la oportunidad de conocer Villa de Leyva, Sáchica, Sutamachán y Ráquira. Vivía en ese entonces en Barbosa, y luego cuando me vine acá y me independicé, yo no volví a esa región. Pero cuando me quebré, me tuve que volver a la región. Me quedé con una camioneta debiéndose al banco, recuerdo tanto. O sea, ¿volvió a Barbosa? ¿O volví a esta región de Villa de Leyva. Villa de Leyva. Villa de Leyva, Sáchica, Sutamachán y Ráquira. En esos 4 pueblos logré pagar una deuda que había quedado de la quiebra, más o menos de 250 millones de pesos en ese entonces. Mucha plata para la época. Duré 12 años pagando, pero tuve que hacer un sacrificio enorme. Eso, digamos, lo que hoy hay no es por suerte, como muchas personas de pronto lo dicen. No, es que el hombre o ese viejo tiene suerte. No, eso, la suerte, a veces pienso que ni existe, porque es que es de sacrificio y de trabajo, de proponerse. Yo tuve que llegar a trabajar hasta 22 horas diarias. Bastante, casi las 24 horas, no descansaba nada. No, tenía que orillar la camioneta en alguna parte del camino, dormir 15, 20 minutos, media hora y otra vez siga. Y no podía tampoco parar en todos los lugares, porque cuando viajaba de Puente Nacional acá,
este sector de Garavito hacia abajo atracaba, entonces usted no podía parar en ese sector. Cuando subía de noche, cuando subía de Raquí, la entrada de Raquí a Chinquilá lo mismo. Entonces el sector de Rayanes, toda esa parte era peligrosísima. Entonces fue un sacrificio de varios años de trabajo muy fuertes, pero gracias a eso volvimos a lograr volver a crear la empresa y junto con mi esposa, que hemos trabajado hombro a hombro, eso pues nos ha llevado digamos, al éxito de nuevo, si se le puede decir, porque gracias a Dios hoy podemos generar directamente otra vez 6 empleos. Estamos contribuyendo al mejoramiento de muchas personas. Claro, generar empleo. Entonces, Jaime, la quiebra, pues el mandato de Gaviria fue como en los 90, ¿no? 91 creo. Sí. Sí, 90. ¿En qué año usted empezó a quebrarse y después en qué año empezó usted de nuevo volver a recuperarse? Nosotros empezamos, digamos, fueron 3 años de caída, más o menos en el 95 empezamos a decaernos. En el 98 desaparecimos, nos mantuvimos con muchas dificultades hasta el año 2001. En el 2000, hasta el 2004. En el 2004 empezamos otra vez el negocio que tenemos de productos desechables y plásticos. Desechables el mayorista se llama. Se llama Desechables el Mayorista. No teníamos plásticos, no teníamos nada, pero le pusimos un nombre grande. Claro, de una vez. Como todo buen soñador. De una vez altruista. Sí. Y eso tal vez fue también como la clave, la magia para que el negocio creciera, solo creyendo que íbamos a ser grandes. Y sí, lo hemos logrado afortunadamente. Esto fueron 20 años de crecimiento lento. Y les puedo contar que apenas hasta ahorita este año que estamos terminando, prácticamente encontramos punto de equilibrio. Claro, pero usted se quebró, ¿no? Tuvo la quiebra, pero ya para iniciar con Desechables el Mayorista, usted hizo préstamos. ¿Cómo hizo usted para volver a surtir? Bueno, eso fue más una locura que cualquier otra cosa. Eso es una experiencia bastante grande. Es de ser, digamos, como muy lanzado, como muy creído de que es capaz. Entonces logré ahorrarme 2 millones de pesos en Villarreal, iba en una cadena y empecé con esos 2 millones de pesos. Yo estuve haciendo el estudio, qué negocios, o no de tanto estudio, sino analizando, pensando qué negocio ponía con tan poquita plata, porque es que 2 millones de pesos hace 20 y algo de años, como 21 años más o menos. Estamos hablando que el salario mínimo debía estar más o menos en 300.000 pesos en ese entonces. Estamos hablando que tenía lo de 7 salarios mínimos, o sea, hoy coja usted 14 millones o menos. No es capaz de montar un negocio de la dimensión que tenemos hoy. Ahí sí cabe una argumentación que soy convencido de eso, que a veces el desconocimiento de las cosas a veces lo hacen a uno prosperar. ¿Por qué lo digo? Porque si yo hubiera tenido el conocimiento, yo hubiera hecho un mercado, como se le llama, un estudio de mercado, nunca hubiera puesto el negocio, porque a mí inmediatamente me hubiera aterrado, me hubiera asustado, porque se necesitaba muchísimo dinero para ese tipo de negocio. Entonces ese desconocimiento me llevó a que yo era capaz, y empecé, como cuando usted se bota al pozo sin saber nada, convencido de que lo va a hacer, ¿cómo? No sabía, y logramos salir del otro lado, porque, claro, entonces cuando me sucedió una anécdota hasta bien chistosa, porque como le estaba hablando del nombre de Desechables el Mayorista, entonces mandé a hacer una cartelerita, un aviso, y lo colgué allá, y abrimos la puerta, estábamos acabando con los muebles, estábamos quebrados, entonces por una puerta estábamos rematando los muebles y por la otra que había una ventana le abrí una puerta y empecé a empezar el negocio de los desechables. Eso empezamos en un espacio como de 2x2. En los mismos muebles que tenía, los utilizaba de estantes, y ahí empecé el almacén de desechables. Pero entonces le busqué el nombre para empezar y le pusimos Desechables el Mayorista. Le colocamos el aviso y abrimos, y ese día empezamos a vender. Y llegaron a preguntarme productos que no teníamos la cantidad, y empezaron a decirme, y Desechables el Mayorista, y no tienen nada, y Desechables el Mayorista, y no tienen nada. Ya con la crítica, ¿no? Ese mismo día nos tocó quitar el aviso. Eso fue una anécdota bien especial, pero convencido lo aguardé y dije, este negocio va a ser muy bueno y tengo que volverle a colocar el aviso.
Tocó quitar el aviso y poner una cartelerita que dijera: se venden platos y cucharas desechables. No, muy buena la anécdota. Y ahí empezamos, y sí, duramos como 6 meses para volver a poder poner el aviso. Entonces, obviamente, tuvimos que empezar a hacer créditos en los bancos, y nos apalancamos en los bancos, y ahí se ha empezado. Y pues hace 21 años y todavía seguimos debiendo a los bancos para poder seguir surtiendo, pues obviamente en crecimiento, pero sí el endeudamiento para nosotros ha sido positivo. O sea, el apalancamiento para cualquier empresario es necesario, claro, ¿no? Sí, pues se trabaja de alguna manera también para un banco, pero es que uno tiene que hacer de cuenta que es que en ese momento es como una sociedad donde usted trabaja sin dinero y alguien pone el dinero, y pues tiene que haber para ambos. Entonces hay que verlo como de esa forma. No todo es negativo, pero los bancos sí ayudan en ese caso. No, claro, y tener una buena vida crediticia, todo eso ayuda. Otra anécdota que me pasó fue con eso, que ya que me hace acordar, es que cuando yo tenía los muebles, yo tuve 3 almacenes de muebles grandes aquí en Chiquinquirá, y alguna vez tomándonos unos tintos, me dijo un amigo muy cercano, familiar, me dijo: ¿y si usted se quedara, qué haría? Me lo dijo antes de suceder. Entonces la respuesta fue... Como una premonición. Sí, pero la respuesta también fue una vez acertada, diría yo, y espontánea. Le dije: mientras yo tenga vida de salud y tenga crédito, que se llama credibilidad, yo me vuelvo a parar. Sí, que son todos los estudios que hay sobre el tema de confianza. El empresario debe generar confianza en... Eso lo hace crecer a uno. Cuando haya confianza, desde que haya confianza hay crédito, y eso es un apoyo para uno crecer como comerciante, que desafortunadamente muchas personas no aprovechan de eso. Sí. En este momento usted nos cuenta que tiene 7 empleados, ¿cierto? Sí. Tiene la generación de 7 empleados, lo que significa que son 7 familias. Digamos, la economía de Chiquinquirá, pues como aquí no hay una empresa grande que mueva mucha economía, entonces usted, ¿qué analiza? ¿De dónde sale o qué es lo que mueve la economía? Si es de pronto la leche, si es de pronto la leche, la ganadería, o de pronto el negocio de las esmeraldas. Yo creería que el negocio o la economía de Chiquinquirá no le impacta tanto las esmeraldas. Yo pensaría que lo que mayor impacta la economía de Chiquinquirá es la agricultura, la ganadería, la leche. Yo creo que son varios renglones pequeños, pero por ejemplo la papa aporta muchísimo a la economía de Chiquinquirá, el maíz, la mazorca que se produce en la región. O sea, muchas cosas que, digamos, porque es una zona bastante productiva. El occidente de Boyacá sí, obviamente, tiene mucha riqueza. Le ayuda muchísimo a Chiquinquirá en el tema agrícola, porque de allá llega muchísima comida a Chiquinquirá, y eso de alguna manera genera un impacto positivo a la economía de Chiquinquirá. Las esmeraldas, sin lugar a dudas, pues obviamente en algo aportarán también, porque de todas formas el minero viene a comprar, por lo menos así es una para Chiquinquirá, pero eso es un aporte a la economía de Chiquinquirá. No necesariamente todo es negativo, algo positivo también queda ahí. Yo lo que pienso es que lo que desarrolla el país es esta microeconomía local, o sea, el tema es ese pequeño comercio, ¿no? Claro. Siempre se habla de una gran empresa que va a aparecer, que va a cambiar la realidad. Yo creo que si no empezamos a generar estímulos a la gente que ha construido, ha llevado la economía hasta el día de hoy, vamos a tener que ver, digamos, concentraciones económicas que no nos convienen. Para nada. En Chiquinquirá uno encuentra una economía, no grandes hiperempresarios, pero sí empresarios que generan entre 7 y 20 empleos o 30 empleos, los más grandes, pero que van creciendo de manera sostenida, mientras uno ve, digamos, sí nos falta, pero nos falta construir infraestructura en el mediano plazo, ordenar bien el territorio, pero siempre alrededor de la generación de ingreso y de los pequeños empresarios locales que son quienes han sostenido la economía a través de la historia. Claro, yo pienso que la economía, la microeconomía, mueve más el país que la macroeconomía. Total. Y hay otra cosa que es un mercado que no hemos mirado,
y que de alguna manera desde lo público y nosotros como privados nos quejamos y le damos muy duro al comerciante informal, cuando de pronto no miramos que todos pasamos por allá y que de pronto no vemos que ese es el semillero más importante que deberíamos cuidar y que deberíamos apoyar. Nosotros los que ya estamos formalizados deberíamos seguramente de contribuir, yo diría, con un pequeño impuesto o de los impuestos que pagamos, se viabilizara una ayuda a esas personas, porque es que ellos van a mañana a ser formales y también van a contribuir a la economía del país. Claro. Y para mí es un gran semillero que como que más bien en vez de apoyarlos, les tratamos de dar duro. Vemos, por ejemplo, en Bogotá, cómo recogen a la gente y le quitan lo poco que tienen para rebuscarse, que quieren es trabajar y no meterse en la delincuencia. Golpean al pequeño negociante. Lo golpean de alguna manera tan fuerte que lo dejan sin ganas de trabajar. Entonces esas personas son emprendedores, grandes emprendedores, que de ese semillero de informales mañana van a ser formales y seguramente grandes empresarios, y eso lo hemos descuidado muchísimo. Yo pienso que los gobiernos deberían de invertir muchísimo en ese sector, porque ese es el futuro del país. Ahí está el semillero. Sí. Total. Jaime, hay temas que hay que abordar más adelante. Nosotros, la idea es que además de crear un podcast y un medio, podamos generar semilleros, como usted dice, de empresarios o redes. El tema es, ¿qué aconsejaría usted en el largo plazo? ¿Qué podríamos hacer para generar redes? Usted que ha participado como presidente de entidades del sector financiero, el caso de Comercialcoop, usted fue por un tiempo presidente y miembro de la junta directiva, ha estado como directivo de algunas instituciones, de agremiaciones. ¿Qué nos diría? A veces esperamos que alguien nos diga desde afuera qué hacer, pero usted qué nos dice desde dentro, desde un empresario que ahorita tiene inversiones en Barbosa, en Chiquinquirá y aquí en Tijacá. En el mejor clima de Colombia. ¿Para dónde o qué podrían enseñarle usted a los que están arrancando en el tema empresarial? Bueno, yo pensaría que en el tema empresarial es muy importante, digamos, en algunos renglones la asociación. La asociatividad ayuda muchísimo. No todos los renglones son fáciles de asociarlos, de agremiarlos, pero sí cuando hay renglones del mercado que se pueden asociar, se pueden agremiar. Y mira que nosotros, ese es uno de los sueños que tengo como proyecto de vida, porque yo tenía el proyecto, obviamente, que me hice cuando estaba más joven, era ver uno de sus hijos profesionales, bien ubicados, tener una casa, tener un carro, tener una sostenibilidad económica, y yo creo que eso ya lo he logrado. Entonces uno empieza a fijarse otras metas. Yo tengo metas todas locas, y entre esas es, por ejemplo, ser el artífice de poder lograr que otras personas puedan emprender y llegar a ser empresarios. Si, por ejemplo, si yo veo un muchacho que me colabora a mí como un colaborador, como un empleado que tiene esa visión, que tiene esa berraquera, esa forma de ver el futuro, y si yo puedo ayudarle, pues ¿por qué no hacerlo? Porque es que esas son las personas que mañana van a soportar el futuro del país, el mercado del país. Entonces, yo creo que sí tenemos es que invertirle, por ejemplo, de ustedes, llegarle a la gente que está empezando, es invertirles esa capacidad de, como más bien despertarle a esa persona la capacidad que puede tener, como empezar a buscar, a encontrar a esas personas que tienen esa chispa, esa la motivación, sí, para empezarlos a motivar. Y en algún momento, por ejemplo, que requieran de un apoyo, que yo pueda hacer lo que esté en mis manos, pueden contar con eso. Sí, el tema sería como una especie de mentoría hacia las personas que vienen desarrollando una actividad económica. Y mira que sí, y yo sé que yo tengo amigos que he hablado del tema y algunas personas están dispuestas hasta de pronto a apoyar económicamente, porque es que
¿Qué pasa? Yo tengo un lema y eso bueno, es un lema viejo y es cierto, es que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir, y eso es una realidad. Claro. Entonces yo pienso que a veces uno no necesita que le regalen ni tampoco mundos de dinero, pero sí que le peguen un empujoncito. Uno es como los carros que no tienen batería, un empujón y prenden, y ya pueden arrancar la ruta que quería hacer. Hay un tema que es doloroso, digamos, en Chiquinquirá, el tema es que cuando hay organización todo el mundo va a vigilar, a acusar, no sé si Jaime se ha dado cuenta, a atacar a los directivos, sino ir a construir. Esa cultura creo que es una de las que requiere mucha mentoría. Mucho daño, porque es que, digamos, lo más fácil del ser humano es irse a la esquina o a una cafetería, tomarse un tinto y hablar del otro, hablar mal del otro. Es lo más fácil, destruir es más fácil que construir. Entonces, los temas de la envidia. Sí, entonces las personas, en vez de augurarle éxitos por ejemplo, a mi misma competencia que me llega, hombre, no piense que le vaya mal, piense que le vaya bien, pero que a uno le vaya mejor. ¿Ve? Pero nosotros siempre miramos es cómo, de qué forma le podemos hacer daño para que se caiga. Entonces ahí está Pero a lo que voy es en el tema de cómo cuando se llega a un nivel de organización, los mismos miembros de la organización se dedican a hacerle el control cuando esa no es su función, sino ir, como usted dice, poniéndole una visión. Como usted decía, siempre tuve la visión. Sí, claro. Pero no me dice, no, es que no tuvo una junta detrás persiguiéndolo ni cosas de esas. Y eso es lo que permite desarrollar más habilidades emprendedoras. Digamos, el tema del negocio de otra renglón al que usted se dedica, el tema de los negocios de finca raíz, ha sido también sostenido con los sufrimientos que yo sé que ha pasado, creo que ha vivido algunos valles bastante difíciles, fuertes, algunas bajadas fuertes, pero en un proceso de aprendizaje. Y parece que nos enseñaran es más a crear el problema que la solución. Sí, claro, es que siempre que se nos presenta un problema, no piense en la derrota, piense cómo va a solucionar el problema para ser exitoso. Total. Es que siempre uno debe aprender de los problemas, y por eso siempre, bueno, los que somos creyentes de un ser supremo debemos pedir es que no nos dé dinero, sino que nos dé sabiduría para crear dinero. Y no podemos decirle, por ejemplo, a ese ser supremo, no nos dé problemas, no, denos la sabiduría para solucionar el problema. Entonces, cuando las personas se dedican, en vez de buscar la solución al problema, buscan es cómo acumularle más problemas al problema, pues obviamente cualquier entidad se tiene que acabar, se tiene que arruinar, porque no hay el apoyo, no hay la parte positiva de empujar para el mismo lado. Entonces lo que hacen es ponerle el palo a la rueda, y eso hace que ningún tren pueda andar. Por más que tenga fuerza y potencia y ganas, no lo va a poder hacer. Entonces esa es como la clave de la vida, es el positivismo. Y cuando yo le ayudo a usted, no le estoy ayudando solamente a usted, sino que le estoy ayudando al del lado, y seguramente me estoy ayudando a mí mismo. Entonces yo pienso que a las personas se les puede hacer un trabajo emocional, de visión, y de pronto también como buscar con lupa aquellas personas que tienen esas ganas de hacer las cosas pero que no tienen cómo hacerlo. Yo tengo un modelo en la mente de ver cómo puedo hacer que esas personas tengan, porque a veces no necesitan de tanto dinero. Hay personas que con muy poco dinero pueden llegar a emprender. Lo que llaman los emprendimientos, claro, apoyar los emprendimientos. Entonces, digamos, ese es como el sueño de meta que tengo a futuro, es ver cómo puedo impactar a unas personas que toca buscarlas con lupa. Seguramente se va a invertir en algunos donde vamos a perder, pero yo estoy seguro que no en todos vamos a perder. Algunos van a aprovechar la oportunidad de poder salir adelante. Y es como la parte más emocional que lo llena a uno de satisfacción, ver a alguien que pueda llegar a prosperar cuando se le pudo dar la mano en alguna parte. Total.
Dentro de la cultura del negocio, del mercadeo, ¿cree usted, don Jaime, que en Chiquinquirá falta esa cultura? Porque vemos otras partes del país que la gente se ayuda, por ejemplo, almacenes de calzado, digámoslo así. Entonces, entre todos se ayudan, se prestan y se echan para arriba. Sí. Lo mismo si es de ropa, si es, bueno, de muchos productos. Pero en Chiquinquirá yo pienso que a veces no se ve eso, hay como cierta envidia. Y dice, no, es que los productos que vende el vecino son de mala calidad, los míos son mejores. Sí, se dedican a hablar más de la competencia y es un daño que se están haciendo a sí mismo, porque la otra persona también puede llegar a empezar a hacer lo mismo. En cambio, si yo desarmo a mi competencia mandándole clientes cuando no tengo el producto, o hablando bien de la competencia, o indicándole al cliente, mire, lo encuentra en tal parte, y si ojalá yo pudiera llevarlo. Entonces, ¿qué hace? Yo desarmo a mi competencia y dice, no, pues, ¿cómo le voy a hacer daño si es que él está trabajando en pro de mi crecimiento? Claro. Entonces, bueno, esa parte de nosotros con algunos colegas lo hemos logrado, afortunadamente sí lo hicimos. Se ha superado un poco. Se ha superado bastante, nos hemos podido apoyar. Tienen que empezar a sembrar la semilla para que los demás también puedan empezar a hacerlo, porque cuando uno siembra daño, pues recibe daño. Cuando uno siembra bien, pues recibe bien. Entonces, eso es lo que sí nos falta mucho como cultura al ser humano y a los boyacenses, que somos bastante. Yo soy de Santander, pero ya me creo boyacense. Desafortunadamente somos muy envidiosos y eso nos lleva a cometer muchísimos errores en el tema comercial. No podría concluir que el boyacense es muy bueno desarrollando proyectos individuales. Y es buen trabajador. Sí, Sí, pero sí. el tema es que cuando se trata de hacer agrupamientos, no es capaz. es bastante complejo, digamos. Celoso. Por eso es que poco funcionan las cooperativas, las asociaciones campesinas, porque llega el momento en que eso se rompe, no hay unos acuerdos, y aquí se ha creado como una especie de mala fama las cooperativas campesinas. No entiendo por qué, porque hay bastante documentación donde uno se puede preparar y que eso, con la ayuda de unos asesores, se puede llegar a un buen éxito. Claro, cierto. Esa parte también, en la parte gubernamental deben de analizarla mucho, porque hay factores que le están haciendo daño a las comunidades. Yo pienso que tienen que flexibilizarlas más con el tema de requisitos, porque hay personas, por ejemplo, que si para uno que tiene un poquito de entendimiento le queda difícil, imagínense un campesino que no tiene ni el menor conocimiento, que no sabe ni qué es presentar una declaración de renta así en blanco, en ceros, y eso le hace daño a las asociaciones, a las cooperativas. Entonces yo sí creería que en esa parte tiene que entrar el gobierno en algún momento a revisar ese tema y a flexibilizar más, darle más oportunidad al campesino de que se pueda asociar, que se pueda formar como cooperativa, pero que en un momento dado, en su andar, no sea tan difícil e incómodo. Las normas que tienen, una normatividad muy fuerte que hace que la persona no tenga ganas o no le queden deseos de seguir en ella, o cuando tiene que acabarla es un problema que le queda. Entonces, eso sí, en esa parte sí el gobierno tiene que pensar en ver eso. Entonces, hay una maraña de normas, igual para ustedes. Claro. Sí, porque la Usted DIAN, ha terminado pagando multas, que Claro. no sé, o sea, el tema es que hay una maraña normativa para el empresario que es muy compleja. O sea, el empresario es un país con unas complejidades muy tremendas en lo normativo, con poco estímulo para la creación y para el desarrollo. No, es más castigo que estímulo. o sea, como una especie de persecución, porque claro. que la DIAN, que el INVIMA, que Industria y Comercio, bueno, yo no sé qué tanta... El cosas comerciante habrá. es más perseguido y es más visto como un delincuente desde la parte de allá, desde el lado de la DIAN, desde el lado de la normatividad del gobierno. Y eso, por ejemplo, es, si un país quiere crecer económicamente, se tiene que flexibilizar esas partes. Porque, por ejemplo, muchas veces el mismo sistema comete el error, pero el pagar no es el comerciante. Entonces no es justo. O sea, por ejemplo, a mí me declararon una sanción la DIAN por 120 millones de pesos por un error de la DIAN. Entonces, no, o sea, a la DIAN a usted no le dice, usted llegó a este punto y usted tiene que cambiar, no, lo dejan que comete el error y cuando ya lo haya cometido, entonces le dicen que se cometió el error y que toca sancionarlo, cuando debería ser de prevención.
la DIAN debería decir, mire, usted tiene estos topes de ventas o de compras y usted tiene que pasar a este régimen, o tiene que cambiarse ya, o si quiere que se haga esto, pero nunca lo asesoran para el bien, sino más bien como que le ponen la trampita, la cascarita para que usted la pise y después venga lo sancionamos. O sea, un modelo de prevención y acompañamiento, o sea, claro, sabiendo que, por ejemplo, el pequeño empresario darle la oportunidad de crecer, o sea, y no perseguirlo. El mismo informal que arranca en muchos casos en un encuentro con ACOPI de un Congreso Nacional de Contadores se hablaba de ese tema. Entonces, cómo parece que las normas se hicieran desde arriba a pupitrazo. Es de una manera. Con un abogado que no es capaz de conocer qué está pasando en el sector empresarial, y creo que a veces califican a la gente de neoliberal si se habla de flexibilización de algunas cosas, pero creo que para el desarrollo es necesario flexibilizar para poder llegar a unos puntos más altos y, por ejemplo, estudiar qué pasa en estas microeconomías locales, qué negocios van creciendo, cuáles van creciendo sostenidamente. En algunos casos, para mí, disminuir tasas a quienes están arrancando. Total. El tema es que deberíamos entender que quien puede arrastrar el progreso de este país es el sector privado y el público. Debes facilitar el progreso de todos ustedes. Es ahí la clave. Es donde, claro, el empresario como tal siempre es informal. Por lo general empezamos como informales. Hay un profesional que no conoce ni qué es comercio y hace una norma ya en Bogotá, desde el escritorio, y la hace con la finalidad de castigar, pero nunca de brindarle la oportunidad de decirle, mire, usted tiene unos compromisos o tiene, cuando usted se vuelve comerciante adquiere este tipo bueno, valga la redundancia, de compromisos que tiene que cumplir. Perfecto, yo no digo que a uno le deban de descontar los impuestos, no, uno puede trabajar y pagar los impuestos. No es malo que se cobren impuestos si se invierten bien, porque es de la manera también que se crece en la economía. Pero lo que sí se debe es flexibilizar el sistema, como se persigue al empresario, al productor. Es eso, es flexibilizar, es más bien darle un acompañamiento, enseñarle que cuando usted se vuelve un comerciante, a qué se expone y que lo debe prevenir de estas y de estas formas. Entonces no espere que le suceda esto porque es aquí la normatividad de esta forma, que sea más flexible, que sea informativa, pero no, aquí lo que se hace es desde el pupitre. Entonces dictan una ley o una norma y arrasan con todo. Entonces ni se le informa a la persona qué compromisos adquirió, cuáles son sus obligaciones, sino sencillamente lo dejan que caiga, que incurra en el error y luego lo sancionamos. Entonces es una forma macabra que hace el Estado con el pequeño productor. Entonces, y si vemos a las grandes empresas exoneradas de impuestos, de multas, y el pequeño tiene que pagar todo para sostener todas las ventajas. Entonces, Jaime, un agradecimiento. La idea es que usted sabe, ahorita se está organizando una red de empresarias, y ya ahora la vamos a volver de empresarios, porque un montón de esos son familias, núcleos familiares que trabajan como su familia. Estamos tratando de cambiar la percepción. Se dice, han tratado de decir que Occidente de Boyacá está en un gran polvorín, en un conflicto, que ya nos vamos, que ya estamos al borde de una guerra, lo cual
desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la red de Poder Social Campesino, de Mirando el Campo, no es real. Entonces, es cómo empezamos a mostrar empresarios como su merced y gente hacia abajo de todos los sectores, incluso el agrominero, cómo podemos mostrar que hay gente desarrollando todos los negocios y que quiere generar una economía nueva en este entorno regional. Claro, es una región muy rica que tiene un potencial enorme, que se puede descubrir un nuevo modelo de negocios, hay negocios nuevos para salir adelante y se le puede, por ejemplo, a muchas personas dar una charla, hacerle ver qué tipo de negocios pueden ser funcionales, porque uno cree que la persona lo sabe, y muchas personas no lo saben, quieren hacerlo, pero no saben hacerlo, y es muy fácil poderle de pronto dar una orientación gratis, porque es que las personas necesitan que de alguna manera les aportemos algo. Y los que ya lo están haciendo, que se conozcan, por ejemplo. Claro, en las redes que hemos estructurado se empieza a conocer personas. Obvio, nos podemos empezar a apoyar de unos a los otros. Y el apoyo de los unos a los otros, el empezar a buscar metas verdaderas para el comercio, porque muchas veces los meten en temas políticos y sí. Ustedes a veces nada que ver en ese tema. Entonces es cómo llevamos a buscar los beneficios de esas redes de las personas que realmente están aportando a la región. Lo que usted dice, no nació en la riqueza, no. Ni usted ni su señora, uno nunca los encuentra en una posición victimizante. Nunca lo vemos. Ni nunca lo he visto quejarse que el mundo me obligó a ser como soy, pero sí en muchas oportunidades ha sido vital para el apoyo de algunos procesos que llevamos con estas redes, el proceso de Mirando el Campo y cómo todos vamos construyendo región de una manera y que el camino no es fácil, porque todo lo que transcurrió, el aprendizaje, hacer de esos problemas sus mejores aliados, todo va formando toda una historia pues altruista hasta llegar al día de hoy, que es la posición que está don Jaime. Don Jaime, ya ¿cómo vislumbra, digamos, su vida, su futuro empresarial a presente, mediano y largo plazo? Bueno, a mediano plazo, lo que les digo, quiero hacer un semillero de emprendimientos. Eso es algo muy importante. Pienso que uno tiene como ser humano hacer algo en esta vida que realmente pueda llegar a trascender. Una satisfacción. Con esa satisfacción de haber podido contribuir con un grano de arena al mejoramiento de muchas familias o de por lo menos unas familias, y que eso contribuye al mejoramiento y al crecimiento de una región y de un país. Ese sueño lo tengo y lo estoy empezando a poner en práctica. Y pues obviamente a largo plazo tal vez ver los resultados. Claro. Es que eso son como la más... Y a empezar a disfrutar, ¿no? Yo pienso que hay un momento en que uno tiene que también ya irse uno a disfrutar de todos los frutos que ha hecho a través de toda la vida, ¿no? Sí. Olvidaba, ustedes tienen conocimiento de la empresa que tenemos también de Finca Raíz. Empezamos precisamente algo ya, sino que se me pasó a preguntar que ¿en qué otros negocios estaban incursionando? Hemos incursionado, sí. Incursionamos hace unos 7 años en el tema de Finca Raíz con, más o menos con Triángulo Dorado. Acabamos de cambiar razón social hace poco. Uno aprende a conocer el camino, el comercio de Finca Raíz, pues he visto que hay otras oportunidades de inversión y por eso tomamos la decisión de cambiar el nombre de Finca e Inversiones Quintero. Claro. Porque lo vemos más como una posibilidad de que otras personas puedan invertir en este tipo de proyectos. Y más empresarial. A propósito, hay un proyecto enorme como para profesores, donde quieran invertir. Y para periodistas. También. Es un proyecto muy importante que se quiere desarrollar en Puente Nacional y necesitamos de un capital de inversionistas
que puedan aportar 20, 50, si necesitamos recoger 600 millones de pesos para hacer un proyecto que más o menos vale 10.000 millones de pesos. Ah, bastante. Entonces, si logramos eso, pues vamos a ser capaces de desarrollarlo. No, y de eso es de lo que se trata, de la estructuración de redes. O sea, si, ¿qué veía yo? Las redes que se formaron en Chiquinquirá de comerciantes terminaron lanzando un tipo a la política. Sí. Y ahí y ahí se acabó la red. Claro. Porque daña, la política daña casi todo. O sea, no es que la política dañe. O la politiquería, yo pensaría, porque la política es la ética del pueblo. Es que estamos pensando que lo que desarrolla la región es la política. No, error. Entonces vamos a ver una candidata o un candidato allá y le contamos todas nuestras penas y esa persona a duras penas puede ganarse el salario que le van a pagar. No soluciona nada. Quienes pueden solucionar son estas redes de empresarios. Y, por ejemplo, ¿quiénes podrían solucionar mejorar, por ejemplo, la prensa local? Los empresarios, porque lo público pagará porque hablen bien de él. El empresario sí paga porque hable bien del negocio. Y para echar para arriba la empresa. Echar para adelante la empresa. Entonces, hay que generar productos que le permitan crecer a la región, y yo no veo, desde mi perspectiva, respeto la de todos, es que lo público vaya a ser el facilitador del desarrollo. Es muy difícil, puede contribuir, pero no es la solución. Y yo pienso que también cuando uno tiene, llamémoslo, un medio potencial en el tema de empresarial, si le podemos decir, cuando le ven a uno como esa cierta ¿cómo le podríamos llamar? De suficiencia, si se le puede decir, entonces ya lo están catalogando y viendo que usted puede ser un buen político. Y resulta que cuando uno se deja tocar de la política, a mí me encanta la política, pero una cosa es que me guste la política y otra cosa es ir a ejercerla, porque ahí creería yo que mandaría mi empresa. Claro. Entonces, cuando me han preguntado últimamente, Iván, ¿y usted por qué no se lanza a la política? Digo, porque yo soy comerciante, no político. Y hay que estructurar redes alrededor de, como dicen, el desarrollo, y no digamos, de proyectos que terminan fanatizando alrededor de un líder y que no llegan a ninguna parte. O sea, eso es, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime, de verdad, por usted muy amable, gracias por la invitación. Continuidad este proceso. Entonces ya quedamos con una tarea para una red de emprendedores que pueda arrancar con Jaime, que quiere acompañarla. Gracias. Con todo gusto, estoy ahí para apoyarles. Así que muchas gracias a todos ustedes. Les habló Romilio Rodríguez Fajardo, Wilder Cortés y nuestro invitado especial, Jaime Quintero Rodríguez. Bendiciones. Gracias.